¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Eclopsión. El día de hoy nos acompaña Guillermo Hernández, alias Meme Wap. ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Sí, bien, 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 todo cool. Igual, gracias por invitarme, ¿no? Está chido. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a platicar un poquito sobre tu experiencia, sobre tu trayectoria artística, pero quisiera romper el hielo con una pregunta que sería, para ti, Meme, ¿qué es la escucha? Uy, mira, creo que justo esa definición ha ido cambiando conforme ha pasado incluso las semanas, ¿no? Creo que para mí la escucha es una forma de lenguaje, eh, que justo nos ayuda a entender mucho de nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un sentido también, pero para mí sería un medio de lenguaje, de comunicación, incluso de entendimiento. Te realizo la pregunta porque estamos como en el marco de una serie de actividades en conjunto con el Museo Leonora Carrington, tratando como de volver a establecer estos diálogos que consideramos un tanto perdidos o Ujú. absorbidos como por la cuestión logocéntrica, ¿no? Y no tanto desde una perspectiva artística, que es a la que te dedicas, que es precisamente algo que trabajamos diariamente en los consultorios, que es pues una escucha, ¿no? Una escucha analítica, una escucha de lo inconsciente, como se le suele denominar, pero precisamente, digamos, manteniendo este diálogo con las artes, quise invitarte el día de hoy para que nos platicaras un poquito de esto. Para la gente que no te conoce, Meme, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué la giras? Mira, actualmente, o sea, hago muchas cosas, ¿no? Ahí lo que vaya saliendo. Actualmente me dedico al arte sonoro, que es una cuestión que viene justo de esta onda del arte contemporáneo, en donde el sonido es el principal medio, ¿no? Eh, Más que un plus, digámoslo, o que una virtud de la obra en sí, es la obra por completo, ¿no? Y existen un montón de ejemplos y un montón de artistas, ¿no? Que desarrollamos este medio. Actualmente estoy justo haciendo investigaciones del arte sonoro, ¿no? Como una forma de crear esta ligadura, ¿no? Entre nuestras vidas cotidianas con estrategias que usa el arte sonoro para comunicar, ¿no? Que son para mí puntos claves, ¿no? De un buen, pues me gustaría decirlo, de un buen diálogo entre artista y persona, pero también entre comunidad, entre exposición, entre, digamos, realización, ¿no? Incluso también entablar diálogos, ¿no? Que parte de justo lo que comentábamos antes era esta noción, ¿no? De cómo el sonido, de cómo nuestras vivencias pueden ser contadas, y la escucha es un medio perfecto, ¿no? Para crear como estas relaciones, ¿no? Y estas virtudes. Entonces, de eso la giro, soy artista, este, y nada más. Es mi giro. Gracias por compartirnos esto. Ahorita que decías esto último como de lo comunitario, la transmisión de experiencias, etcétera, se me vino a la mente lo que se suele conocer como la tradición oral, ¿no? Eh, es decir, como incluso, no sé, de hecho el logo, por así decirlo, de nuestra comunidad psicoanalítica potosina es, se me fue ahorita el término, pero es am, como digamos, como pictograma que representa el diálogo que recuperamos de los códices, ¿no? De los códices mexicas. Eh, por ejemplo, ¿cuál ha sido la influencia de estas tradiciones orales en tu práctica artística? Uy, pues, fíjate que ha sido ha sido interesante, ¿no? Como todo esto justo de la tradición, eh, no solo por su propósito en sí, que es difundir, ¿no? Que es también, incluso agregar un valor cultural o entrelazar, ¿no? Estos diálogos.
Creo que también es la generación de las experiencias, ¿no? Que se pueden dar, mucho de lo que yo hago repercute mucho en eso. O sea, inconscientemente, cuando empezaba a hacer arte sonoro era como esta muestra, ¿no? De, oye, te invito a que escuches esto, voy a realizar esto, estás invitado y todo. Pero creo que uno ve esas experiencias como una muestra más, pero ya el momento en el que empiezas a escuchar, incluso tú como participante, escuchas a otros participantes y estás recibiendo como que toda esta información, todo este incluso diálogo oculto, todos los símbolos sonoros que hay, te abre la mente, ¿no? Te abre un panorama totalmente diferente. Entonces, creo que justo esta es una repercusión muy grande que me ha ayudado a entender que el sonido no solo es un medio, ¿no? Sino también, tiene su propósito, tiene su complejidad incluso, ¿no? Parecería simple a lo mejor, porque pasa, ¿no? De que a veces escuchamos algo y lo intentamos como encontrar en la memoria o partir de un punto A, pero muchas veces entenderlo cuesta un poco más. Y yo creo que justo gracias a todos estos contextos, ¿no? De que mencionabas de la tradición oral, puedes entenderlo, ¿no? Porque incita a investigar, incita a encontrar, ¿no? Como de dónde viene, por qué está generándose esta clase de manifestación sonora y nos lleva a encontrar un montón de cosas, ¿no? Y ahora cuéntanos cómo se fue originando esta curiosidad, este interés por investigar específicamente en el arte sonoro. Fíjate que empezó como, no me gustaría decir como un chiste, pero entendiendo que yo en algún momento escuchaba mejor de lo que hablaba, ¿no? O sea, de lo que podía comunicar de forma verbal, vaya, me gustaba más escuchar, ¿no? Incluso en algún momento lo platicábamos, ¿no? Que yo tendía como estas conversaciones conmigo mismo, ¿no? A viva voz, o sea, así como en mi cuarto ahí encerradillo. Pero justo viene también de una necesidad de entender lo que escucho, en un sentido musical. Entonces, Ujú. por ahí ya van 2 cosas, ¿no? Que es entenderme, a través de un lenguaje sonoro, pero también entender lo que escucho, ¿no? O sea, viniendo de la música, viniendo de un sitio, de un ambiente, ¿no? Creo que viene desde muy temprana edad, o sea, no es algo recién. Eh, Me gusta mucho la música experimental, mucho como esta onda de sonidos no convencionales o de prácticas no convencionales, como lo podría ser el rock o el pop, que también hay pop rock experimental, pero esas son otras cosas. Este, Viene de ahí, viene de una constante necesidad de entender lo que escucho, ¿no? De que me gusta sentir estas manifestaciones, incluso de una forma física, ¿no? Entonces, ha variado, ha ido evolucionando. Empezó como una necesidad por entenderme, que era lo que mencionaba, y ahora es una necesidad de compartirlo, ¿no? De que todos entendamos que la escucha, la sonoridad es un medio increíble para todo ello. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, ¿no? Desde nuestro lado, desde nuestra práctica, no hay más, ¿no? Freud lo definía como eh, que si alguien estuviera presente en alguna de nuestras sesiones, simplemente vería dos personas conversando, ¿no? Y Ujú. la duda surge desde el lado ¿y eso cura? Y no hay más que hacer. Y pues la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Pero pues a condición de seguir hablando y de que se Ajá, preste la escucha, ¿no? Eh, bueno, también voy a contextualizar un poco. La primera vez que yo te conocí fue, ya sé, acá ya poniéndonos, fue, si no me acuerdo, en el aniversario de Culto al Ruido, ¿no? Que estabas con Corea 2002. sí, sí, sí. Fue en Sí, diciembre del 23. fue diciembre del 23. Ya mucho frío ese día, todavía me acuerdo. Sí. Eh, Tocaron ustedes, tocó, bueno, hubo una intervención de telar de escritura, si no mal recuerdo. Luego tocaron las babas y cerramos nosotros. Ese fue mi primer acercamiento contigo. Digo, es decir, no hubo un acercamiento como formal o desde el lado académico. Por eso lo abordo mucho desde ese lado, porque a diferencia de las entrevistas anteriores o en episodios anteriores, eh,
sí gira en torno a las prácticas analíticas o históricas, etcétera, ¿no? Pero en este caso, y me da mucho gusto que seas tú quien inaugure esta otra sección como de prácticas artísticas, ¿no? Específicamente relacionándolas con lo sonoro, con la escucha, con el diálogo. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas tocando? ¿Cómo entraste a este mundo de la música? ¿Qué te animó? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Uy, es una pregunta muy interesante, ¿no? Creo que, mm, parte de la música viene de como esta herencia, ¿no? Que nos dan nuestros padres, ¿no? Mi papá escucha mucha música también, mi madre también, pero digamos que no en menor medida, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Como que son 2 personas diferentes a partir de sus gustos musicales. Pero comparten ciertas cosas. Y justo en ese compartir, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho en sesiones aquí en mi casa, su casa, Gracias. este, que, no sé, hacíamos alguna actividad, había música, ¿no? Entonces, era música que se consideraba un gusto compartido, ¿no? Entonces, estaban The Eagles, Michael Jackson, los Beatles, como estos artistas, ¿no? Creo que hubo una fascinación muy grande justo por los Beatles, al menos en mi caso, porque, como antes lo mencionaba, es una dimensión experimental muy grande, ¿no? Y muy marcada, de una canción a otra, ¿no? Incluso de un año a otro, en su línea temporal, que a mí me fascinó un montón, o sea, no entendía nada de lo que estaban cantando, ya muchísimo después que empecé a tomar clases de inglés, pero musicalmente sentía como esta relación, ¿no? Como que constantemente buscaba entenderla. Eh, Me orienté mucho con la batería, creo es mi instrumento, yo soy baterista, entonces empecé a crear esta relación, ¿no? Como música, batería, pero también como empezar a buscar más música, porque quería escuchar más baterías, porque ya me había reventado la discografía de los Beatles en años, entonces dije: "Necesito buscar más". Llega el Internet a mi casa. Estoy hablando de hace 20 años, o sea, también ya hace 20 años el Internet no es lo que es hoy. Entonces, llega el Internet a Ujú. mi casa, empiezo a investigar, empiezo a encontrar más música, muchos foros, muchas descargas, empecé a conocer grupos como Green Day, empecé a encontrar grupos como los White Stripes, ¿no? Que eran como, en su momento, artistas muy importantes, ¿no? Muy relevantes. Entonces, empiezo a recibir un boom, ¿no? Uno tras otro, musicalmente hablando. Estaba Wikipedia, entonces en Wikipedia era como mi fuente primaria. Actualmente ya no lo es, pero en ese momento era lo que había o lo que yo tenía. Empezaba a descubrir más artistas porque estaba esta parte de relacionados, de intereses y todo esto. Y empecé a descubrir una noción muy grande de la música, ¿no? O sea, como que llega a mí de forma muy temprana, pero también la empiezo a desarrollar, como un gusto, ¿no? Como un hobby incluso, que a día de hoy, pues, sigo manteniendo, ¿no? O sea, me gusta descubrir más música, me gusta escuchar cosas diferentes, em, y llega así, o sea, llegó de una forma muy esporádica, luego en videojuegos también con el Rock Band, que era esa noción de estar tú tocando, entre comillas, el instrumento, ¿no? Y empecé como a generar este gusto, ¿no? Por el ritmo, por toda la complicidad que lleva, corporalmente hablando, ¿no? El estarte moviendo. Y recaí totalmente en la batería, o sea, es como que dije: "Está chida la guitarra, está chido el bajo, la batería", o sea, para mí. Eh, Empiezo a buscar más bateristas y luego llegas ya muchísimo después a estas nociones del jazz, ¿no? Que ya es como este grado de complejidad, ¿no? Que de forma de escucha es un caso muy interesante también, pero es una evolución de un hobby, ¿no? O sea, que empezó como algo, este, banal, ¿no? Como algo del día a día, como un juego, se transformó en lo que es ahora, ¿no? Evolucionó de un gusto por la música a un gusto por el arte sonoro, ¿no? Porque se liga y es algo que, bueno, se liga en un sentido como de investigación, ¿no? O sea, de que tarde o temprano me lo iba a topar. Este, pero sí, o sea, fue muy temprano. Actualmente sigo
con estos mismos hobbies. De hecho, aquí está el Discman que tenía cuando era niño, que aún lo uso. Ujú, Este, pero es eso, es un hobby. O sea, de hecho, leí un libro, ¿no? Que mencionaba justo el coleccionismo, ¿no? Que tú también mm. coleccionas, música, que empieza como un hobby, ¿no? Como algo bien espontáneo, pero de la nada ya no es uno, ya son 2, ya no es uno al mes, ya son 3 al mes, luego es uno a la semana, y luego ya estás viendo cuál sí, cuál no, cuál aparte, y así se fue transformando, a lo que es hoy, ¿no? Y ya es casi que, no me gustaría decir un estilo de vida, sino como una forma de vivir, ¿no? Y ya, o sea, creo que esa es una parte, ¿no? Un resumen muy resumen de cómo llega todo esto a mi vida. Fíjate que he escuchado en varias ocasiones y creo que más de una persona se podrá sentir identificada, ¿no? Que tenemos este periodo como de descubrimiento de los Beatles, ¿no? Como quien descubre, no sé, el aire, ¿no? Es que es fascinante porque también acá compartiendo algo que hemos hablado tú y yo, ¿no? Eh, Creo que un día que tú me ibas a entrevistar, la vez que Ujú, nos vimos en un café, ahorita les contamos de eso, eh, me preguntaste, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, ¿qué venías escuchando, no? Y yo te dije ujú, algo así como de, venía escuchando Hey Bulldog, ¿no? De los Beatles, el 69. Y me dices, ¿qué versión? Y yo dije, él le sabe. Le dije, entonces sí le sabe, ¿no? ¿La mono o la estéreo? Y dije, wow, o sea, fue pregunta de nicho, ¿no? Entonces, sí, yo muy sentí ñoña. sentí mucha afinidad, ¿no? Como que dije, como que luego cuando uno se clava en algún tema, ¿no? Siempre es grato como recibir ese, ¿cómo decirlo? Como ese espejeo, ¿no? Como de que, hey, yo Sí, sé de qué me hablas, ¿no? Y ajá, acá, por ejemplo, desde el lado del psicoanálisis, y es algo que creo que casi todos los y las psicoanalistas comparten, es que pues nos apasionamos tanto que hay gente que sabe hasta cosas muy de la rutina de Freud, de Melanie Klein, o sea, como de gente que admiramos, ¿no? Y en este caso ajá, de los Beatles, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas que conforme iba evolucionando su carrera, obviamente su edad, se iban complejizando las cosas, ¿no? Pienso estos cambios del 65 al 66, que también lo hablamos y que no es, uno dice, no, es que Revolver está bien acá, ¿no? Pues, o sea, sí, pero ya lo venían gestando, pues, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu transformación en el sentido de artista? Y quisiera rescatar este aspecto lúdico que mencionas, ¿no? Precisamente no, como que a veces también demeritamos esta noción como del hobby, pero creo que también es bueno como darle su lugar en el sentido que sí adquiere una connotación lúdica, de disfrute, de experimentación, de y se le pico acá y si hago esto. ¿Cómo fue esa transformación en ti? O sea, ¿cómo cómo ha sido este proceso de pasar de la batería a, porque también de eso nos vas a hablar un poquito después, pero a estos aparatos, a estas, este, digamos, experiencias sonoras inmersivas que estás desarrollando? Uf, mira, la batería empezó como un sentido de una necesidad, ¿sabes? O sea, yo lo veía, bueno, ahora lo veo, pero lo veía hace poquito como una necesidad de decir algo, ¿sabes? De manifestar pues no voy a decir mi crecimiento a lo mejor, pero sí como una necesidad, ¿no? Como justo decíamos, algo lúdico, algo, ¿sabes? Tenía muchos amigos que les gustaba el deporte, que les gustaban los cómics, los videojuegos, todo. Decía: "Va, está chido, pero es que a mí me gusta esto", o sea, me gustaba mucho ver, videos de Ringo tocando. Entonces, porque eso eran escasísimos, o sea, ahorita ya hay un montón, pero hace 20 años encontrar un video era de decir sí, es como de guau, güey, y en la peor calidad posible. Pero entonces era esta necesidad de imitarlo, ¿sabes? De imitar el golpe, de imitar cómo está esta acción corporal. Em, yo tocaba con almohadas y unos palos que tenía de plástico, bueno, no palos, sino como varas de plástico.
o sea, mi batería llegó hasta los 12 años. O sea, yo tenía acá unos 9 y pasaron 3 años en los que mis padres, que gracias, siempre estoy muy agradecido, me proporcionaron mi primer batería, ¿no? Me acuerdo que el día que la tuve ni siquiera hice la tarea, o sea, me la pasé con mi papá de que armándola y mi mamá nos regañó. Sí, porque yo ya no había hecho la tarea. Y eso se transformó en otros 12 años, o sea, sí, una línea, ¿no? De experimentar la batería desde un sentido de principiante a lo mejor, pero todo fue muy lúdico, todo era como una práctica, un juego, como un, pues acabo de escuchar esta canción, no sé, de Nirvana o de Led Zeppelin, a ver, ¿cómo lo toco? Porque yo no sé tocar eso, ¿no? No sé ni qué onda, pero entonces, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo ejecuto, no? Y fue una práctica muy entretenida que justo llega a un tope, ¿no? O sea, como todo de que necesitas más. Fue ahí cuando empiezo a descubrir ya cosas un poco más complejas, pero a la par también estaba desarrollando una afinación muy grande por sí lo experimental, pero también por lo que significaba ser experimental, ¿no? Que era más como una noción de performance a veces, pero también como, por ejemplo, esto que hacía Jimmy Page con el arco, ¿no? Y la guitarra, que es como una onda ya de experimentación del instrumento, pero también como esta onda de, no inventes, está tocando con esto, ¿no? Ujú. Eh, y como que yo veía que muchas personas, o bateristas, mejor dicho, tenían como estos juegos, ¿no? Estas dinámicas. O sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Este, y también empezaba a entender más lo que escuchaba, porque ya le ponía más atención. O sea, prestaba más atención a mi escucha, ¿no? O sea, si quería tocar algo, tenía que escucharlo, o sea, una y otra vez. O sea, a veces mi mamá me decía: "Es que llevas escuchando lo mismo o sea, horas, días, ¿no? O sea, es que necesito saber cómo es. O sea, si no hay una referencia visual, necesito escucharla". Y me pasaba con los Beatles, o sea, tú buscas un video de Ringo tocando una canción del Sargento Pimienta y no existen esos videos, ¿no? O a lo mejor existen, pero no son públicos. Entonces, necesito escuchar, o sea, necesito escuchar a Day in the Life 500 veces de ser necesario para saber que en qué momento cae, que ya después te enteras que es una síncopa, que toda esta ejecución que hay, que luego él es zurdo, entonces su golpe primario es la izquierda, no la derecha, entonces te cambia todo el giro. Pero eso lo fui descubriendo sobre la marcha, ¿no? Y leyendo también, o sea, buscando en foros de otros fanáticos, de todo, que es ahí donde recae esto de estéreo o mono, porque son grabaciones diferentes. Y Ajá. luego, por ejemplo, también escuchaba mucho, o sea, la primera vez que escuché Revolution 9 del álbum blanco, me voló la cabeza, o sea, a mí nunca se me hizo una pieza desagradable ni necesaria, se me hizo como todo una epítome del lo que sea, ¿sabes? O sea, lo que sea puede funcionar siempre y cuando tenga un propósito, ¿no? Entonces, un propósito, digámoslo, artístico. Entonces ya era una mezcla de muchas cosas. Fui creciendo y a medida que iba creciendo lo iba como replanteando, lo iba reconfigurando incluso, ¿no? Porque a lo mejor ya no era Ringo, ya era Dave Grohl, a lo mejor ya no era Dave Grohl, ya era Phil Collins, ya no es Phil Collins, ya es Mick White. Entonces, también cambia como toda esta dinámica, cambian las necesidades, cambia la forma, ¿no? En la que empiezas a ver el instrumento y te empiezas a dar cuenta que a lo mejor ocupas más, y no de cantidad, sino como de un conocimiento. Entonces empiezo a tomar clases con una baterista que se llama Karina Collis. Claro. Es como ciertos puntos, ¿no? Como ya una expresión corpórea, ¿no? De todo esto. Y es ahí cuando recaen muchas cosas. Eso en cuanto a la batería. Yo creo que también lo que hablábamos de la síntesis, de los sintetizadores, me gusta mucho la música electrónica y viene de ahí. También, justo también hablamos de Daft Punk y todo esto, pero la síntesis como tal, como un fenómeno sonoro, es una cosa súper, súper, súper compleja y fascinante. Entonces también esto lo empecé a desarrollar ya hace, creo que unos 5 años, yo creo, que empezaba a buscar, justo artistas de vanguardia
y muchos recaían en la música electrónica, ¿no? O usaban la música electrónica, pero yo pensaba que la electrónica era Daft Punk, y no, o sea, ya después encuentras artistas como Eno, Mm, también encuentras artistas, como, Ryuichi Sakamoto, ¿no? Que tienen justo esta onda, sí electrónica, pero es un modo diferente de ver las cosas. Incluso toda esta onda del soundscape, del ambient, ujú. Aphex Twin, ¿no? Que es una onda electrónica súper compleja. Empiezo a notar que puedo, ¿no? O sea, que tengo como esta virtud de decir: "Ah, puedo hacer esto", ¿no? Y esto lo llevó a una práctica artística interesante, ¿no? De cómo mezclo todo esto que ha pasado, o sea, toda esa experiencia sonora que yo tuve a otros medios, ¿no? O sea, incluso a llegar a compartirlo, ¿no? Que es una necesidad de compartir lo que sabes. O sea, Ujú. el que yo a lo mejor pregunte, ¿estéreo, mono? No es como una o sea, no es que sea así, pero siempre es lindo hablar de las cosas que te apasionan, ¿no? Y siempre es Claro. padre compartirlo, ¿no? Entonces, qué mejor que todos esos aprendizajes compartirlos, y recae mucho eso en el arte, ¿no? O sea, compartir estas averiguaciones, estos descubrimientos, ¿no? Incluso investigaciones que llevan tiempo, pues, compartirlo, porque hay más personas que pueden interesarse en ello. Ujú. Y que precisamente, bueno, y aquí nos vamos a aventar un comercial, lo siento, se lo fuman. En ese tenor, y como les comentaba hace rato, cuando nos propusimos colaborar con el museo, en los albores, digamos, como de la, digamos, de los orígenes del psicoanálisis, ¿no? Los psicoanalistas, los y las psicoanalistas estaban muy al tanto de lo que ocurría digamos, en sus contextos, ¿no? Por dar unos ejemplos que mencionamos en esa primera intervención, en la cual intervino de nuestro lado la maestra Fabiola Espinosa, el doctor Sebastián Galán como invitado, y también de la parte de la comunidad psicoanalítica, pero del lado artístico, pues Daniela Leiva, ¿no? Que también le mandamos un saludo. Este, eh, lo que platicábamos era de que estaban muy al tanto, ¿no? De las creaciones artísticas o de las vanguardias artísticas, pese a que no estaban del todo de acuerdo, ¿no? No sé, se me ocurre en el caso de Freud, que pues por supuesto que iba a la ópera, por supuesto que conocía de ciertas representaciones, digamos, pictográficas, esculturas, etcétera. Hay textos que dedica enteros, ¿no? Por ejemplo, al Moisés de Miguel Ángel, ¿no? También a la cuestión de Leonardo da Vinci, de la Mona Lisa, algunos recuerdos infantiles de Leonardo da Vinci, las referencias una y otra vez de Goethe. Entonces, a mí lo que me interesaba digamos, como de esos diálogos es que acá en San Luis quisiéramos retomarlos, quisiéramos establecerlos de nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo ves o cómo has sentido la recepción de tu propuesta artística o de tus obras, ¿no? En el contexto potosino? Porque decía que el comercial era de que el próximo 24 de abril, de este mes, Meme y yo vamos a estar dialogando alrededor del tema de la escucha, ¿no? Él desde su práctica artística, yo desde mi práctica psicoanalítica, pero también con una eh, puesta en escena sobre alguna de tus obras o alguna de tus propuestas. Bueno, aquí creo que son dos preguntas. Una, cómo ha sido la recepción o cómo es la cuestión de, digamos, cómo te has sentido en esta comunidad artística potosina o no necesariamente artística, ¿no? Y de ahí, pues, compartirnos desde aspectos, digamos, desde la batería, desde las bandas, etcétera, o incluso ya desde tu propuesta como artista sonoro. Y la otra es, bueno, ¿qué nos espera el 24 de abril? Cuéntanos. Bueno, mira, es interesante, ¿no? De hecho, justo esto de la recepción. Me gusta mucho ver cómo, bueno, de hecho, crear y ver desde un punto.
compartido, ¿no? O sea, yo creo para ustedes, pero ustedes también van a crear para mí, en un sentido en el que siempre hay un diálogo, ¿no? Se trata de entablar un diálogo. Mucho de mi trabajo sonoro, si no es que todo, va en torno a una cuestión de las relaciones humanas, ¿no? O sea, siempre es una constante, porque, pues, no hay experiencias si no hay personas, ¿no? O sea, y justo en San Luis Potosí ha estado creciendo todo este ámbito, al menos yo he notado que ha crecido mucho esta cuestión sonora, lo cual es muy lindo porque ya son nuevas formas, son diferentes formas de ver todo. Este, y creo que la recepción ha sido buena. Siempre hay, o sea, no es por aventarme flores tampoco, pero siempre hay un ¿qué más?, ¿no? O sea, es como, espérame, espérame, espérame. Que justo es para eso el 24, ¿no? O sea, se ha estado trabajando esta experiencia en la que se entabló un diálogo en torno a el arte sonoro y el psicoanálisis y verlos desde una propuesta de procesos, ¿no? Actualmente estoy justo investigando los procesos de la escucha en diferentes campos, diferentes ámbitos, incluyendo el psicoanálisis. Pero también cómo ver cómo nosotros como personas nos desenvolvemos en un ámbito a través de la escucha, ¿no? Y cómo esta es fundamental en ciertos casos, pero también es una herramienta, pero también es una forma, pero también es una aptitud, pero también es una enseñanza. Entonces es como que la escucha transmuta en cada una de estas ocasiones y eso nos lleva a diferentes formas de escuchar, ¿no? Y entender. Entonces, justo el 24 de abril se propone una sesión donde se entabla este diálogo, una muestra de todos estos procesos, pero también una muestra de arte sonoro, ¿no? Que recae en esta investigación y que al final justo entabla el diálogo, ¿no? Que podamos escuchar, pero que también podamos discutirlo, podamos analizarlo, incluso estas retroalimentaciones que hay entre nosotros, entre todo un público. Es lo que siempre se busca, ¿no? Justo mencionabas, ¿no? Como esta relación del arte sonoro y el psicoanálisis, y dialogábamos, ¿no? En que hay una línea, ¿no? Incluso con la expresión, con el silencio, la interpretación que hay de todo esto, y va de ahí, ¿no? Estaría lindo verlos a todos por allá, justo porque, pues, es para ustedes, y yo creo que la recepción para mí, este, va en torno a ello, ¿no? En qué tanto se pueden llevar, ¿no? No en cantidades, sino como en estas discusiones que se entablan. Es Sí, es, lindo, la verdad. perdón, te interrumpí. No te preocupes. No, yo no voy a decir nada. No, Silencio. silencio absoluto. No, que justo de eso se trata. Hemos tenido muy buena respuesta, de nuevo, tampoco es por echarnos flores, pero creo que es algo que si bien muchas personas han hecho o han intentado hacer, la vuelta que le queremos dar es justo como sacarlo de las academias, ¿no? Sacarlo de una cuestión como decíamos al principio, logocéntrica, acercarnos más quizás a ese terreno que muchas veces nos asusta porque creo que nos interpela, que es precisamente la cuestión artística, ¿no? Y que ahí no hablamos desde lo que creemos saber, sino desde lo que sentimos como experiencia sonora, ¿no? Como resonancia en nuestros cuerpos y compartirlo con los demás. Eso creo que va a estar muy interesante. Yo también estoy muy, muy emocionado por tu sonrisa, asumo que tú también. Sí, pues es que justo ahorita que mencionaba la resonancia, últimamente es una expresión muy dada, ¿no? Como es que me resuena esto. Y es como, pero ¿cómo te resuene? O sea, ¿cómo, no? Y es una expresión que he escuchado más, pero que también me emociona un montón cuando alguien dice: "Es que no me resuena", porque dices: "Ah, pero es que, ¿por qué no?". Pero ese resueno viene de un proceso, o sea, ¿sabes? Viene como de esta noción de lo escuché y me hizo sentir, ¿no? Eh,
que es increíble, o sea, lo que provoca la escucha es algo fenomenal, y poder compartirlo justo, ¿no? Que tenga una respuesta, que esta respuesta tenga como esos acercamientos, porque como mencionas, o sea, a veces nos da miedo, ¿no? Como esta onda del arte. Luego también viniendo del arte contemporáneo, imagínate. Este, sí, pero creo que también yo lo propondría como una motivante, ¿no? A ver qué descubrimos, ¿no? Cómo nos sentimos, qué relación encontramos con nosotros, ¿no? Eh, y también es justo sacarlo de esta noción institucional, ¿no? Que a lo mejor, pues no que invada, pero que sí prevalece. Y creo que un diálogo fuera de aporta muchísimo. Este, Sobre todo porque son experiencias nuevas para muchos, incluso para nosotros que, si bien estamos metidos en esto, también a veces son cosas súper diferentes y son muy lindas, ¿no? Entonces, sí, no hay que tenerle miedo a esta parte, más bien adentrarnos, ¿no? Y siempre verlo con, o experimentarlo con una noción de aprendizaje, ¿no? También es bueno. Sí, 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 eh, es algo que me da mucho gusto compartirlo contigo, ¿no? Coordinarlo contigo, porque sí, sí considero esto, ¿no? Que luego se suele dar como énfasis a como, digamos, el arte como representativo, el arte figurativo, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese arte no tangible o que no uno no puede tocar o, u observar, ¿no? Sino que solo va a estar en ese momento entre los que estuvimos ahí y nunca más, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, el llegar a proponer eso, o sea, a diferentes espacios? O es la primera vez que lo haces de forma colectiva? Mira, no es este formato que justo vamos a manejar el día 24 es nuevo, Ok, para que vayan, es una exclusiva. Pero justo, lo que se propone en otros espacios sí es un reto, sobre todo porque el arte sonoro involucra una cuestión técnica muy específica, ¿no? Que es, pues, equipo de audio, o sea, microfonía, tal, incluso un espacio, un ambiente sonoro que permita, ¿no? Como estas sensaciones. Es un reto, em, en una cuestión técnica, por lo general uno se atiene como a negociarse incluso estas partes de puede ser algo mínimo, puede ser algo grande. Afortunadamente, aquí en San Luis hay espacios que tienen como esta infraestructura, ¿no? Que pueden crear esas dinámicas, ¿no? En los cuales he participado. Creo que una parte esencial del arte sonoro siempre, siempre, siempre va a ser una persona, ¿no? Que esté escuchando. O sea, yo como artista, pues, digámoslo, como el creador de estas obras o el creador de toda esta noción, es, es lindo como escucharlo en un espacio, pero también es necesario que la gente lo escuche, ¿no? Y hay muchas manifestaciones sonoras, o sea, no solo como una cuestión, digamos, estética, sino también disruptiva, también hay discursos, hay momentos, hay contextos. Entonces, siempre se busca que en estos espacios puedas contar estos contextos y todas estas situaciones, ¿no? Este, Sobre todo porque es una forma de experimentar vivencias, de experimentar pensamientos, sensaciones, memorias, raíces, costumbres, nociones, incluso vivencias personales, ¿no? O sea, te puedes transportar a eso y también se me hace loquísimo. Como hay personas que mediante una escucha pueden redirigirse, ¿no? O sea, redirigen su mente a otro espacio. Entonces, como que se despegan de su línea temporal y o sea, en cuestión de segundos, ¿no? Es como que se van y vienen. Y te lo cuentan y dices: "Guau". Entonces, siempre se busca, ¿no? Que sea un espacio en el que se pueda compartir. Este, y nada más, o sea, yo creo que no afortunadamente sí hay espacios, ¿no? Pero también creo que es necesario darle más apertura justo a esta onda, y no tenerle miedo como a estas propuestas.
¿no? Porque a veces llega uno y dice: "No, es que voy a hablar de esto", y es como: "Pero tu audio, ¿qué dice? ¿Qué hace?". Es como: "Bueno, es que no es Claro, un", o sea, es que no es un audio. Este, a lo mejor el formato, pues sí, ha de ser un WAV o un MP3, pero no es un audio, es una pieza, es una obra. Es una obra exacto. que ha costado tiempo, que cuesta también, un trabajo y un proceso muy grande. Entonces, siempre mostrarlos también como lo que son. Es un trabajo que es honesto, que habla de esto y esto y esto. Considero este espacio también porque aquí se puede decir esto y esto y esto. Entonces, tampoco nunca cerrarlo, y siempre estar abierto como a propuestas nuevas. Pero si yo tengo una propuesta, es buscar que el espacio se adapte, ¿no? Adaptarlo. Ujú. Vale, muchas gracias por compartir tu respuesta, tu punto de vista. Y regresando un poquito a lo que mencionabas de esto de no contar con los videos de Ringo Starr tocando en Abbey Road, A Day in the Life. Que de hecho no recuerdo cuántas tomas hicieron, pero hicieron varias, ¿no? Por la orquesta, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero Sí, que de hecho al final es un error. Pues al final de la canción, cuando queda esta nota en el piano, el ten, ajá, que empiezan a subir los volúmenes porque la frecuencia baja del piano, entonces empiezan a subir la ganancia. ajá. Se escucha cuando Ringo se levanta del piano, que es este Ah, rechinido que hay. sí, Y ese es un error de grabación que ya no se pudo quitar, o sea, porque ya era como no sé cuántas veces grabaron eso y al final McCartney dijo: "Mira, ya, que le den", ¿no? Entonces sí. bueno, 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 a ver, regresando. ajá, regresando que, a ver, más bien, o sea, gracias por el dato. Yo no lo sabía, de hecho, pero sí dije, sí es cierto, sí se escucha que se para. Este, nos compartías un recuerdo, ¿no? De que cuando querías sacar, como se suele decir, ¿no? Sacar por oído. Es decir, un ejercicio de escucha, ¿no? Para imitar el sonido y decir, a ver, esto, lo otro, estos compases, estos fills, y luego ponerlos en práctica, ya como experiencia corporal, por así decirlo. Me estás dando cuenta de un ejercicio de escucha Sí. como el que también aquí realizamos a diario en un psicoanálisis, ¿no? Ujú. Pero algo que yo he escuchado bastantes veces, al menos desde nuestro lado de nuestra práctica psicoanalítica, es, pero ¿cómo uno entrena la escucha o cuáles son estos ejercicios de escucha? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Mira, justo hice en un punto, que se aborda en la plática del 24 para que asistan, Para que que vaya. es, para que vayan, guiño, guiño. Todo proceso involucra constancias, ¿no? O sea, no es algo que aprendamos, al primer momento, incluso cuando empieza a salir, por así decirlo, no es porque ya lo hayas aprendido, es porque apenas estás acostumbrando a estas nociones, ¿no? Creo que los procesos de escucha sí son diferentes a un proceso físico, porque incluso lo llaman como afinación auditiva, ¿no? O sea, y hay términos como la escucha reducida, ¿no? Que tu atención solo a esto y cierras todo este panorama, que es algo que el oído hace, ¿no? O sea, podemos filtrar una cantidad de ruidos que están sucediendo en nuestro entorno y nos centramos específicamente en lo que queremos, ¿no? Y esa es la magia, es el poder bueno, no magia, es el poder del oído, de la audición. Creo que los procesos o las metodologías, si lo queremos ver así para escuchar, no son algo que podamos decir estáticas o que sean, estandarizadas. Cada persona desarrolla su propio proceso. En mi caso, justo, llamémoslo como esta escucha reducida, ¿no? De solo quiero escuchar la batería. Algo chido de los 60 es que si te quitas un audífono, pues ya tienes la batería nada más. Entonces, es como que andaba nada más con mi audífono izquierdo, derecho, escuchando. También era como adecuar estos sonidos a mi sonido, ¿no? O sea, que siempre llaman como, es que encuentra tu sonido. Ah, bueno, mi sonido es así,
pero el de este baterista es de esta forma, entonces como que haces un ajuste para que pueda, digámoslo, empastarse, ¿no? Para que pueda amarrar. Entonces, es identificar siempre un patrón, ¿no? Que incita esta noción sonora, ¿no? O sea, si hay un tambor aquí, un tambor acá, bueno, entonces pegas, ¿no? Para saber si estás en esta sintonía. Poco a poco, no desesperarse. También la escucha es un proceso que necesita muchísima atención y una concentración, pues, bastante grande, me gustaría decir. Pero también ese es mi proceso. Y entendiendo lo que hay procesos diferentes. O sea, tú mencionabas que incluso en la actividad de psicoanálisis, los silencios son parte de un proceso, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo le dices a alguien? Ah, es que tu primer momento o sea, tu primera parte es el silencio. Pues es que ¿cómo ejecutas un silencio? O sea, ¿cómo? Entonces, de ahí viene justo esta necesidad de, ok, los procesos nos ayudan a entendernos, ¿no? O sea, nos ayudan a descubrir formas. Pero nosotros tenemos nuestro propio proceso. Actualmente, creo que no lo he mencionado, pero en el manual de escucha que he estado desarrollando, viene esta noción, ¿no? De que ningún proceso es igual, porque no es un estándar, pero estos tampoco son estándares. Son muestras de cómo una persona escucha y que hay elementos que podemos adaptar, ¿no? O sea, no es lo mismo Edgar que me cuente, ah, pues es que en la práctica hay silencio y otra persona me va a decir, no, sabes que a lo mejor dentro de un contexto musical, este, puede haber como esta parte de, ah, pues mira, puedes guardar silencio para tal, y hay otra persona que dice, sabes que no, necesito escuchar todo e ir desentrañando cada parte. Entonces los procesos sonoros son complejos, pero también tener la idea de que son personales, son propios. Entonces, podemos adoptar un montón de situaciones y cosas, ¿no? Y cuando lo aplicamos, empezamos a escuchar diferente y decimos, órale, o sea, esto está interesante, ¿no? Nunca vas a escuchar como alguien más, que eso también es algo interesante, pero puedes entender cómo escucha y de ahí ya rediriges, ¿no? Que es una parte también interesante del arte sonoro, interesante de la práctica psicoanalítica, ¿no? Entonces, comparten algunas nociones muy, muy interesantes. Entonces, los procesos sí no son estándares, pero eso es algo bueno. Sí, totalmente, porque justo a lo que nos abren es a diferentes formas de interpretar lo escuchado, ¿no? Claro que habrá, como que, como dices, ciertos patrones, ciertas, digamos, líneas interpretativas, pero a final de cuentas creo que la pregunta que también obviamente vamos a hacer ese día al público que nos acompañe va a ser, bueno, ¿y qué escuchamos, no? ¿Qué fue lo que escuchamos? Y las respuestas, suta, son variadísimas. Me ha tocado la experiencia de estar en espacios de escucha colectiva. Es fascinante, ¿no? O sea, dices, o sea, hasta hay un punto, ¿no? Como de, ¿y dónde escuchaste eso? O sea, pero nada que ver. Pero alguien, como dices, se transportó ahí, ¿no? Y te lo está compartiendo. Y eso para mí es algo que luego también me vuela la cabeza, honestamente, ¿no? De toda producción sonora, que es uno a lo mejor lo hace con cierta intención o con cierto mensaje, no sé, pero lo que se puede, o sea, lo que quien lo escucha, en quien resuena, ya es suyo, ¿no? Es como ese entredicho, ¿no? Como de, pues ya ni es del artista ni es de quien escucha, es de los dos, ¿no? Sí, sí, justo eso me ha pasado. Tenía una pieza que fue un montaje, para el Museo Laberinto que se llamaba Camino Decisivo, que hablaba de la teoría del aprendizaje social. Fíjate, Ah, teoría, o sea, ni siquiera algo como de que ya fundamentado, era una teoría. Y me agradaba porque decía, es que tiene sus momentos, ¿no? En donde pues recopila, memoriza y ejecuta, ¿no? Entonces, toda escucha proviene de una memoria. Entonces yo metí unos sonidos que eran aleatorios, o sea, es que no eran nada, era meramente ruido, ¿sabes? Como si agarras una lata y la haces así, luego agarras una bolsa y la mezclas. Era un collage
y había personas que me decían: "No, es que se escucha un motor de un auto". Y es, pero es que, ¿cómo escuchas un motor? No, es que así es. Y luego decían, es que yo, por mi casa, por donde yo vivo, por donde yo pasé hace rato, se escuchaba igual o similar. Entonces es como, incluso la mente en sí, cuando empieza a escuchar, es como que busca, 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 porque no acepta un sonido diferente o nuevo. Entonces también dices, como, ¿por qué no? Entonces, ya cuando les explicaba de dónde venían, había personas que lo entendían, había personas que se aferraban. ¿No? Como, bueno, aferrarse en un sentido de que defendían su idea, mejor dicho, Ah, sí, perdón por la aferrada, ¿no? Este, y había un montón de situaciones así, o sea, por ejemplo, también, como con la recreación de sonidos incluso, ¿no? O sea, que te decías que puedes crear pulsos, o sea, puedes crear la simulación de un sonido humano corpóreo, que es como el pulso de un corazón, el latido, puedes hacer con un sintetizador. Pues eso también te vuela la cabeza, porque ¿cómo logras eso, pero que una persona no lo note? ¿No? O sea, muchos piensan que estoy con un micrófono así pegado al pecho. Es como de, pues no, o sea, no, no, pero es justo esto, o sea, cómo te remite, ¿no? ¿Qué escuchaste? Es una pregunta muy, muy interesante dentro de tu ámbito como en el mío. Porque es una experiencia y era lo que te platicaba antes, es que ya yo puedo crear la pieza, pero es para ti, porque tú te llevas gran parte de ella y tú la creas, o sea, que justo recae mucho en un concepto de crear un sonido específico, pero que a la vez no representa algo. Y esto también tiene una parte compleja, muy, muy grande, porque para lo que es para mí no lo va a ser para ti ni para alguien más. Pero es un diálogo divertido. sí, es que yo comparto esto que comentabas hace rato, meme, de la cuestión lúdica, ¿no? En otra ocasión que conversamos, Meme y yo, le decía esto que incluso como en otra práctica, que es por ejemplo la de los vinilos o lo que se conoce como DJ y tal, es interesante ver la reacción de la gente, ¿no? Alrededor de las pistas seleccionadas, ¿no? O sea, creo que el aspecto lúdico que tanto tú como yo compartimos, creo que es un elemento en común que creo que nos lleva al punto de decir, lo hacemos por provocar algo, por generar algo, pero también porque nos divierte, porque nos llena, o sea, porque lo encontramos divertido. O sea, eso lo rescato muchísimo. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, eh, ¿en qué andas ahorita? Bueno, nada más también los contextualizo. Me entrevistó hace un par de semanas para hablar precisamente de mis hábitos y de mis prácticas de escucha, ¿no? Le comentaba que pues también básicamente si no escucho, pues de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir. Entonces me hizo dimensionar sobre también los cuidados que hay que tener respecto a la escucha, que eso es otro tema, pero ¿de qué va tu investigación? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Y a dónde podemos mandar a la gente para que sepa un poquito más de lo que andas haciendo, meme? Sí, mira, ahorita yo estoy haciendo una investigación relacionada, es es parte el arte sonoro como un fenómeno, pero también la escucha y cómo comparten características en lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo nosotros a base de una experiencia de escucha entendemos. Pero, ¿qué pasa? Que esta escucha se ha ido modificando, ¿no? No de forma inmediata, ha sido paulatina, a lo mejor personas incluso más grandes que yo, que he podido entrevistar y personas que no he entrevistado, hemos llegado a una conclusión, o van a llegar a una conclusión de que los paradigmas de escuchas son diferentes, ¿no? Y cada vez son más cortos. O sea, la atención a la escucha ha ido disminuyendo. Hay estrategias del arte sonoro que incitan a escuchar, ¿no? Que te mantienen en una constante escucha, en una constante atención
Y esto desencadena un montón de cosas, o sea, que era lo que platicábamos, relacionado a la memoria, relacionado, a entender nuestro contexto, nuestro entorno, vivencias, incluso diálogos, ¿no? O sea, hay piezas de arte sonoro que van de diálogo. Entonces, cómo el arte sonoro tiene esta capacidad de hacernos o provocar una tensión inmediata, o a lo mejor, o paulatina. Tengo un interés por llevar estas estrategias del arte sonoro a la escucha cotidiana, porque para mí es indispensable, que dentro de una comunicación o dentro de un lenguaje exista la escucha, ¿no? Como antes mencionaba, o sea, yo a lo mejor escuchaba más de lo que podía hablar, pero a lo mejor era porque no escuchaba bien o no entendía lo que escuchaba. Entonces eso lo voy entendiendo, lo voy como proyectando hacia una línea de trabajo donde me doy cuenta que en efecto, o sea, que no, que mi escucha estaba un poco desorientada. Esta investigación propone eso, o sea, orientar a un posible público, a una posible persona, a quien sea que esté participando, a escuchar de forma activa, ¿no? De forma constante dentro de su vida cotidiana para regresar a estas partes o estas nociones en las que podemos entender con solo escuchar, ¿no? Y dejar a un lado esta noción de que para escuchar solo 15 segundos o escuchar a 1.5 de velocidad o a escuchar a través de un resumen de IA. Entonces, es como estas nociones, ¿no? Donde la escucha se redirige a cosas que no nos ayudan como sociedad a entendernos realmente y también que muchos conflictos suceden porque no escuchamos. Entonces, Sí. va un poco de eso, ¿no? Como de regresar a estas nociones, de adoptarlas también y compartirlas. Todo recae en un manual de escucha. Este manual se hizo a través de una investigación, de entrevistas. Edgar fue partícipe, fue la primera persona. Este, Él inauguró esa aventura, en la que justo recopilo, nociones de escucha, procesos, experiencias, comentarios incluso, no más que consejos, me gustaría decir como virtudes de la escucha que dan las personas entrevistadas, que han sido varias afortunadamente, de un perfil muy interesante, en donde la escucha es cotidiana, ¿no? O sea, es como decías, o sea, es del día a día, es un trabajo, pero también ya se convierte en un estilo de vida, en poder afrontar situaciones a través de ella, ¿no? Y lo que se propone es que nosotros como espectadores podamos entender estos procesos y adoptar estas, esos conceptos que ellos nos comparten y así poder desarrollar mejores procesos de escucha en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, desde un músico, un psicoanalista, un psicólogo, un médico, ¿no? Entonces, bueno, muchos perfiles más. Y nada, o sea, también eso recae en las formas que experimentamos el sonido. Entonces, a través de este manual también existen sesiones de escucha, ¿no? En donde escuchamos una composición que yo he creado o he compuesto, con el fin de poder experimentarla desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, es una pieza experimentada en muchas formas, ¿no? En muchos momentos, en muchas, metodologías, me gustaría decir, que nos comparten. Y eso, pues, se puede experimentar, se podrá escuchar, se podrá ver, se podrá leer el 24 de abril. Órale. Anti- Ah, yo no sabía, ¿eh? Ah, me estoy enterando. ¿Vas a presentar el manual ese día? Sí, ¡Wow! Te lo juro que yo no sabía, ¿eh? Esto también es noticia para mí, pero sí, sí, sí. yo iba justo a decir así, no, pues estén al pendiente de sus redes, se vienen cositas, pero ya Pero pusiste fe. las cositas son el 24 de abril. Entonces está súper bien, aún como mayor como motivo para invitar a que la gente vaya, dejarnos permear precisamente como por distintas aristas de lo que interviene a la hora de escuchar, que como creo que ya se habrán dado cuenta la gente, no es cualquier cosa, la tomamos como por asumida, como algo que simplemente sucede, pero es más complejo que ello. Ay, Sí.
Perdón, creí que se había como cortado un poquito, pero creo que ya estamos. No, no, no. Sí, sí. Bueno, pues por último, bueno, aparte de invitarlos el 24 de abril a las 19 horas en el Museo Leonora Carrington, Sala de las Musas, San Luis Potosí, vamos a tratar en la medida de lo posible de transmitirlo, de grabarlo, pero lo ideal sería que estuviesen presentes ahí para vivir la experiencia completa. ¿Tendrás redes o donde gustes que te sigan, Meme, para que estén al pendiente de lo que haces o Es no? no, no, todo es efímero. Aquí todo es efímero. No, mira, eh, en redes sociales, creo que Instagram es donde por lo general ahí desemboca todo lo que hago, como proyectos y así. Estoy próximo a subir mis procesos, mis proyectos. Denme tiempo. Que es mucho. Mi perfil es meme-wap, tal cual. WAV. Y ahí pues los redirige incluso a un blog que tengo en donde también comparto ciertas cosas, tanto trabajo sonoro como trabajo fuera de lo sonoro, ¿no? De que es un poquito más visual, algunos textos y tal. Ahí desemboca todo, ¿no? Creo que nada más. Solo uso esa red. Excelente, pues ahí les compartimos los links en el cuadro de la descripción del video. Y pues nada, agradecerte de nuevo mucho tu tiempo, tu complicidad, tu compañía, estos intercambios de los Beatles, por supuesto, y pues este, también haber coincidido en tantos espacios a la vez y ahora coincidir nuevamente este próximo 24 de abril. Sí parece muy reiterativo, pero bueno, ni modo. Pero, pero no olviden que el 24 de abril. En el Leonora Carrington. Ahí nos estaremos viendo y pues nada, sin más, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Meme, te lo agradezco mucho y pues ahí nos estaremos viendo el 24. No, no, ya nos estaremos El viendo 24, sí. Sí, próximamente, sí, ¿vale? pues igual, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que siempre es un gusto, ¿no? Hablar de lo que nos apasiona. Qué mejor que hacerlo con personas que lo comparten también. Igual ha sido un placer conocerte. O sea, creo que fue pues muy rápido, a lo mejor, no sé, como muy espontáneo, pero creo que han salido cosas muy lindas, además de la amistad. Siempre es lindo tener amigos con los cuales hablar de cosas así. Nunca está mal hablar de los Beatles, nunca es suficiente hablar de ellos. Este, entonces, igual, siempre es un gusto, ¿no? Y cada que necesites algo, pues aquí estaré, ¿no? Ah, muchas gracias. Entonces, gracias por la invitación. Fue una muy linda plática. Se me pasó muy rápido. Sí, no, se fue súper rápido, pero Sí, yo creo que va a haber una segunda parte o habrá alguna otra forma en que colaboremos, pero por lo pronto 24, no, ya pero por lo pronto el 24 de abril es la extensión de esta plática, ¿no? Entonces, igual, exacto. espero verlos. Y que justo de eso se trata, ¿no? Que más gente se congregue para hablar de esto y que creo que va a ser algo, como dices, muy, muy lindo. Pues sin más, vamos a dar por terminado este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego.